para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor, contra el pensamiento chatarra y por la soberanía intelectual, con la información de la semana que los medios te ocultan, para que saques tus propias conclusiones. Sábados de 21 a 24, Retrovisor. Tenemos ya en el aire al doctor Barcesat. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bien, bueno, muy contentos de tenerlos con nosotros nuevamente, doctor. Bueno. Habíamos comentado algo ya en el principio del programa sobre el tema de la deuda externa y la fuga de capitales, ¿no? Que prácticamente empatan, ¿no, doctor? Sí, empatan. Empatan trágicamente. Sí. Creo que ahora recién empieza la dirigencia política a hacerse cargo de las implicancias del tema, porque obviamente es más que previsible un cambio de mano en las elecciones de octubre y de alguna manera va a haber que enfrentar o tomar alguna política respecto de la deuda que se le deja al pueblo argentino y de la fuga de capitales que se le ha quitado esos capitales al pueblo argentino también. Y aquí es donde, bueno, creo que hay que aportar criterios y soluciones, o por lo menos las propuestas mejores para encarar esa realidad tan difícil. Entonces, yo quiero poner en conocimiento de la audiencia que desde marzo del 2016, comenzando por el enjuiciamiento del pésimo negocio que se hizo con los fondos buitre, ese negociado espurio por el cual la Argentina desembolsó 16.500 millones de dólares pensando que vendría una lluvia de inversiones que rápidamente habría de cauterizar la erogación estúpida que se hizo. Bueno, todo demostró que esa lluvia de inversiones no vino afuera, nunca. ¿no? Sí, la lluvia llovió en otro lado. Y todos los capitales que efectivamente vinieron a la Argentina bajo la forma de contratación de deuda externa, solamente sirvieron para la bicicleta financiera y para la fuga de capitales. Bueno, fuimos ampliando con cada acto de contratación del gobierno Macri con su ministro Luis Caputo, fuimos ampliando la denuncia penal. La denuncia está en trámite al día de hoy, todavía estamos esperando que los procesamientos que ha pedido la Fiscalía se efectivicen. El juez todavía no los ha dispuesto, pero yo creo que va a ser inminente y obligado, diría, que ya no se puede dilatar más que estos autores de la desgracia argentina, comenzando por el propio presidente, el jefe del gabinete de ministros, los que han ocupado cargos en el Ministerio de Finanzas y de Hacienda y del Banco Central, van a tener que rendir cuentas de este verdadero estropicio del endeudamiento. Y yo quiero decirle a la audiencia y a la dirigencia política que no se trata de ponernos de rodillas para renegociar. Se trata de mostrarles a quienes contrayeron esa deuda que se hizo por fuera de los parámetros de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, que ha sido una deuda mal contraída y peor empleada. Y eso en el derecho se llama control de validez. Ajá. Si la autoridad que lo hizo era la autoridad competente, si siguió el procedimiento adecuado y si el contenido es compatible con la manda constitucional. Bueno, yo creo que a poco que se examine esta deuda, se va a ver que la mayor parte de ella ha sido contraída por fuera de los mecanismos y de las autoridades que fija la Constitución Nacional.
y que eso convoca a una nulidad absoluta, no porque lo diga yo, sino porque es lo que dice el texto constitucional, particularmente en su artículo 99, inciso 3, donde descalifica las pretensiones de usurpar la potestad legislativa del Poder Ejecutivo. Entonces, si las autoridades del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Internacional no se tomaron la molestia de leer la Constitución argentina, caramba, allá ellos, pero lo primero que nosotros tenemos que plantarle a los acreedores en la nariz es: ustedes han contratado con quien no tenía el facultamiento constitucional para hacerlo, de manera que si alguna acción puedan tener en el derecho, no va a ser con el Estado argentino, sino con quienes los engañaron o se presentaron como los dueños de la cancha y no son los dueños de la cancha. Claro, claro. Vayan a reclamarle a ellos. Por supuesto que después habrá un tramo de renegociación si es que hubo algún empleo útil de esa deuda, pero no hay que empezar el tratamiento de este tema reconociéndolos y reconociendo como actos jurídicos válidos, claro, los actos de contratación de deuda, ¿no? Claro, claro. Y en la fuga de capitales es un tema muy difícil, pero hemos impulsado y está registrado en la Secretaría de la UNASUR y en la Secretaría de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio la propuesta de una convención internacional de prevención y sanción de la fuga de capitales, porque aquí hay que terminar con la doble moral de los países que hablan y se escandalizan de la fuga de capitales de Argentina, y es para escandalizarse, claro, pero que son ellos mismos los que han generado y protegen las guaridas fiscales, donde van a ir a parar estos capitales, donde nadie les pregunta de dónde vienen ni a qué los van a aplicar, y donde si hay una tasa de interés es mínima. Entonces, todo esto nos convoca a una tarea enorme, y por eso es que también impulsamos la idea de una nueva constitución, para que la Asamblea Constituyente, además de cumplir el mandato específico que es el de redactar los lineamientos jurídicos para una Argentina de progreso, de independencia económica, de igualación e inclusión social, en su primer tramo de labor revise el oprobio que nos va a dejar el gobierno Macri. Creo que esto es fundamental, porque de lo contrario, cualquier gobierno que asuma se va a encontrar, diría, maniatado en función de los desmanes que ha perpetrado y que siguen perpetrando día a día, ¿no? Claro, claro. Los autores de este plan nefasto, que solamente sirve para los negocios de la banda, pero no para el gran pueblo argentino, ¿no? Claro. Doctor, yo soy un tipo bastante mal pensado, paranoico, le puedo decir a alguien, y digo, otro gobierno no hubiera llegado ni a la cuarta parte de esto y yo hubiera caído, ¿no? Ellos mismos reconocen que son el primer gobierno que llega tanto sin caer en el intento, ¿no? Así como no se sienten obligados a adelantar las elecciones aún ante tamaño desastre económico, social, político, desde todas las áreas, ¿estarán dispuestos a dar elecciones o las querrán dilatar? ¿Sacarán alguna cosa de la galera? Total, el Congreso lo tienen a favor, los que no son cómplices naturales son cómplices rentados, y después tenemos algunos muchachos que me parece que no saben muy bien qué hacer. Bueno, yo creo que las fuerzas políticas tendrían que prestarle mucha atención al sistema electoral y a la intangibilidad de ese sistema electoral, ¿no? Es decir, yo no dudo de que este elenco realmente penoso que gobierna la Argentina es capaz de cualquier tropelía institucional
de fraguar cifras de resultados electorales con tal de no terminar pasando al día siguiente de entregar la banda a ser procesados y condenados. Claro. Y por ello es que he propiciado que, teniendo en cuenta la jurisprudencia de una excelente Cámara Nacional Electoral que tenemos, hagamos un amparo preventivo para que nada de lo que es el sistema electoral sea modificado previo a las elecciones de octubre. Es decir, el principio rector que ha establecido la Cámara Electoral es que toda reforma del mecanismo, de las técnicas y de la implementación electoral rige para la subsiguiente elección, si es que es aprobada en el Congreso, pero no para la que está en el curso, en el año en que se proponen las modificaciones o que se intenta llevarlas a cabo por decretos, invocando que se trata de cuestiones técnicas, suprimimos los telegramas, suprimimos esto, suprimimos lo otro. Bueno, esto es temible. Claro. Y yo no creo que se conjure con traer a veedores, personalidades extranjeras, porque los veedores no son expertos en informática, a menos que vengan con un equipo informático y puedan hacer un control efectivo del conteo. Pero si no, se limitan a los canapés y a los brindis, y no, esto no sirve, ¿no? Lo que necesitamos es asegurar que ese sistema electoral, que podrá ser un poco lerdo, que los resultados los tendremos tal vez 2 horas después de lo deseable, pero no importa, pero que es seguro, claro, que tiene la boleta papel, que tiene los telegramas, que tiene las actas. ¿No rige un principio de derecho también, doctor? Porque, por ejemplo, así como el voto no es calificado, poniendo elecciones electrónicas, digitales, el conteo de los votos sí va a ser calificado, porque con el sistema que tenemos nosotros ahora, cualquier persona, cualquier ciudadano, está en condiciones de controlar los votos que se emitieron. Pero si es electrónico, tiene que ser un técnico especial, claro, muy especializado para poder hacerlo. O sea que no implementamos el voto calificado, pero el control del voto sí pasa a ser calificado. Bueno, eso es efectivamente lo que nos da temor porque nosotros pensamos que este pueblo no se suicida, es decir, no va a elegir a este gobierno en cualquiera de sus variantes, pro, radicales, no, va a elegir otra cosa, ninguna duda. Pero la farsa que se puede hacer en función de un fraude electoral, esa es muy peligrosa y hay que prevenirla. Así, no, aquí no vale que vengan después las impugnaciones, porque ya entonces en el imaginario se instaló que ganaron las elecciones y que lo que pasa es que los demás son quejosos porque no ganaron ellos, etcétera, etcétera. Bueno, la Cámara Electoral ha dicho que este sistema que rigió acá hasta 2015, 2017 es un sistema confiable, es decir, es muy difícil vulnerar los guarismos y que estos dejen de expresar lo que realmente ocurrió en el acto electoral. Bueno, queremos preservar eso. Todos los países que pasaron al sistema electrónico, dejando la boleta, el soporte papel de lado, han tenido infinidad de problemas y las cortes judiciales o tribunales electorales han determinado la necesidad de volver al conteo manual y con la constancia de las boletas salida de las urnas, etcétera, etcétera, para que no haya ninguna desviación de la voluntad popular. Claro. Bueno, si Alemania, si Bélgica, la mayoría de los estados de Estados Unidos han tomado esos recaudos frente a fraudes ostensibles, bueno, con este gobierno que trampea la Constitución, que avasalla las potestades del Congreso de la Nación, que ha sometido y convertido en brazo armado
de la persecución política al Poder Judicial, ¿qué confianza podemos tener? ¿Quién puede darle un voto de decir, no, son neutrales, el voto tal como se emita así va a estar contabilizado y así se va a conocer? No, yo no tengo esa confianza. No, inclusive con la manipulación que se ha venido haciendo en las últimas elecciones en concordancia con los horarios televisivos, etcétera, ¿no? Eso ya. Bueno, estamos de acuerdo en eso. Entonces, que primero, custodiar el acto electoral. Segundo, saber que vamos a necesitar de una asamblea constituyente con las más amplias potestades para poder revisar este pasado ominoso que nos va a dejar el gobierno macrista y que trace los lineamientos para un país más justo, más solidario, más inclusivo y sobre todo más independiente en lo que hace a su economía, que los resortes principales estén en titularidad del pueblo, como lo dicen los pactos internacionales de Naciones Unidas. Doctor, mi compañero Carlos César Navarro le quiere hacer una pregunta. Buenas noches, doctor. Tengo en realidad dos preguntas. Una es, la arquitectura jurídica que se delineó en el gobierno kirchnerista con respecto a la estructuración de la deuda externa, ¿qué grado de potencia le puede llegar a ver? Perdón, ¿me pueden subir el retorno y volver a formular la pregunta? Sí, la arquitectura jurídica que el gobierno kirchnerista estructuró en la Organización de las Naciones Unidas con respecto a la reestructuración de las deudas externas, las deudas soberanas, ¿qué potencia puede tener en este momento? Esa sería una pregunta. La segunda pregunta es, si usted dice que la validez de la deuda contraída por este gobierno macrista es totalmente cuestionable por las razones que ya expuso detalladamente, a mí lo que me queda la duda es la potencia política que pueda tener la oposición para llevar adelante ese reclamo, porque por los mismos motivos también se podría haber denegado la deuda contraída por los gobiernos de la dictadura. Sin embargo, la clase política lo avaló apenas asumió Alfonsín. Bueno, las preguntas son muy pertinentes. Empiezo con la primera, que es la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas que la diplomacia argentina logró, y es un mérito enorme de la presidencia de Cristina Kirchner y de canciller Timmermans, porque recordemos que lo colectó 141 votos en la Asamblea General, es decir, una suma realmente impresionante a favor de los 9 principios para la reconfiguración o renegociación de la deuda soberana de los estados. Esos 9 principios fueron inmediatamente consagrados en la Argentina en una ley de orden público que se votó casi por unanimidad. Llega el gobierno Macri y anula la ley. Esto es tremendo, ¿no? Esto es una especie de papelón. Es decir, la Argentina logra en el plano internacional, pocos meses antes de dejar el gobierno, logra una resolución de la Asamblea, yo diría una cosa inédita hasta ese momento, la convierte en ley de orden público, y después viene este gobierno y, aprovechando de la mayoría que ustedes bien han calificado, la que tenían propia y la que compraron rápidamente, y se dejó sin efecto esta ley de orden público. Caramba. Para permitir la humillación de que la Argentina renuncie a la inmunidad soberana en todos estos contratos de deuda. Sí, eso es imperdonable, ¿no? Que renuncia a la inmunidad soberana sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio argentino, que son de titularidad del pueblo de la nación. Bueno, entonces esto es uno de los factores que va a tener que jugar en la anulación de los actos de contratación que se escudaron en la nueva ley para endeudarnos en la forma que nos están dejando endeudados. El otro tema, el tema de qué pasó
qué pasó con los gobiernos militares y los endeudamientos, que es una pregunta realmente de un alto valor histórico y jurídico, la respuesta argentina ha sido siempre pobre. Es decir, el gobierno de la dictadura cívico-militar 1976-1983, cuando asumió en los objetivos del proceso de reorganización nacional, está escrito, dicen, terminar con la humillante deuda externa argentina. En aquel momento esa deuda era poco menos de 7.000 millones de dólares. Se fueron del gobierno Martínez de Oz y quienes siguieron sus huellas después, dejándonos 48.000 millones de dólares de deuda externa, la mayoría por chatarra bélica que adquirió la Argentina. Y los autopréstamos, ¿no, doctor? Claro, pues también. Bueno, Alfonsín había prometido la revisión de la deuda externa a las autoridades del Banco Central, Greenspun, Portnoy, habían comprometido la revisión y yo creo que estaban realmente convencidos de que eso era lo que había que hacer. Pero a los pocos días, en el mes de enero ya, después de asunción del gobierno, dieron marcha atrás y renunciaron Greenspun y Portnoy. Caramba. Se fueron, es decir, el gobierno de Alfonsín se doblegó frente a la exigencia de los acreedores de que no podían desconocer la deuda contraída por el usurpante militar. Caramba. Bueno, yo quiero aclarar que esta postura que estoy sosteniendo ahora, la enuncié también la necesidad de la revisión y anulación previo al inicio de la transición democrática, ¿no? Claro, podrán decir, bueno, es un zurdito, claro, está con eso. Pero doctor, hay un expediente que le da razón a usted. Sí, el de Alejandro Olmos. Exactamente, hay un expediente que tiene, yo estaba en el Congreso cuando se discutió sí, eso, y le da totalmente la razón, digamos. Yo estoy convencido de que no decíamos estupideces, decíamos no, lo claro, que había. por eso. No sé dónde decíamos está. Lo que había que decir. Ese expediente había que sacarlo. La que le preguntó, doctor, la que le preguntó es la doctora Marta Fabián. Bueno, bien preguntado y bien hecha la observación. Quiero aclarar que cuando se inició la transición democrática, tal era mi optimismo que con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre presentamos 3 proyectos, uno de ellos el de la nulificación de la deuda contraída por un usurpante del poder político. Exacto. Los otros 2 referían al tema de la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad, y la otra era la ley de expropiación de la vivienda ociosa para encarar el tema de la vivienda en la Argentina, ¿no? Bueno, debo decir que ninguno de los 3 proyectos logró unanimidad, ninguno fue tratado, ¿no? Claro. Bueno, esta es la historia. Creo que hoy hay más conciencia. Sí, claro que sí. Hoy hay más conciencia, sí. Yo tengo 2 temas prácticos, ¿no? Uno, si ustedes hacen un recurso preventivo, va a ser necesario que los fundamentos se difundan en la política. Porque yo noto, digamos, que las dirigencias políticas, sobre todo de la oposición, PJ y aliados, no preveían este tema de la posibilidad de ganar las elecciones, ¿no? Yo creo que el PRO con su forma de actuar no solamente dejó a la ciudadanía sin recursos y, digamos, con esa apatía que vimos durante 3 años, sino también a sus dirigencias. Entonces yo creo que si ustedes hacen el recurso preventivo, va a ser necesario difundir los fundamentos y trabajarlo políticamente con esta oposición para que entiendan cuál es el problema técnico, ¿no?, de las elecciones.
Bueno, quiero aclarar que yo he hablado con los partidos de la oposición o con alguna dirigencia, no digo todas, pero la que está a mi alcance llegar, de los partidos de la oposición, para decirles esto, y que no se trata de una cuestión de falsa virilidad institucional, sino lo vamos a reventar en las urnas. No. Claro, ese es el tema, sí. No. Claro, ese es el tema. Pero no saben nada, ese es el otro problema, digamos. Yo trabajo en San Martín y me he reunido con varios dirigentes de San Martín y la verdad que bueno, políticamente bárbaro, pero uno le plantea estos temas y yo me he llevado... Que llamen a las universidades, elige yo. Que hagan una reunión con las universidades, con los técnicos de las universidades, fundamentalmente. Me he llevado muchas desilusiones en esta vida, ¿no? Pero quizás una de las más duras es que cuando se inició la causa contra los fondos BRITES y después se amplió con las contrataciones de deuda, en alguna reunión política se me dijo, ¿y por qué no agarraste el tema de los bolsos de la vicepresidenta Michetti? Que eso tiene mucho más calado político en el pueblo. Por supuesto yo me quedé callado. Claro, sí. Bueno, esos episodios de microencefalia, desgraciadamente los tropezamos en nuestro quehacer. Pero ahora tenemos tiempo, digamos, ¿no? Estamos fines de febrero, las elecciones, o sea, se puede trabajar con los dirigentes del conurbano, sobre todo donde hay universidades, no estamos distraídos con la runfla. Para que aporten los técnicos, digamos, ¿no? Y realmente hagamos algo serio, digamos, sobre este tema. Bueno, yo querría que esto suceda y por eso estoy hablando con ustedes, porque sé que la comunicación y la difusión son un instrumento muy valioso en la concientización de necesidad, y aguardo que difusiones como esta y otras habiliten o lleven, empujen a que efectivamente tengamos los recaudos institucionales, primero para saber que si ganamos las elecciones por el voto popular, que ese voto popular esté respetado en el resultado electoral. Claro, ¿no? A eso me y después saber que necesitamos convocar al único poder que no ha sido prostituido por este gobierno, que es el poder constituyente, para tener la máxima expresión del principio de soberanía del pueblo, de la nación, para que él sea el que tome la decisión máxima de decir, si esta deuda es nula, persigan a aquellos a quienes ustedes doblegaron y por impericia o complicidad hicieron un acto nulo para el derecho internacional. Claro. Bueno, este es el camino, y aguardo que la dirigencia tome nota de ello, convoque, que no es uno solo, somos muchos los que estamos en esta postura y estamos dispuestos a enfrentar a los académicos o los técnicos del otro lado, a ver si resisten un debate sobre el control de validez de la deuda externa y sobre la ilegitimidad de la fuga de capitales de la Argentina, ¿no? Doctor, nos pasamos ya del horario, gustosos por supuesto, porque escuchar su preclaridad nos hace mucho bien. Yo le puedo dejar una pregunta con la aspiración y una forma de extorsión de tenerlo de nuevo en el programa en algún momento. Como una serie antigua, claro. La próxima capítulo. Una pregunta le quiero dejar para otro momento porque ¿sí? Ya no fuimos. Yo escucho hablar muy sueltos de cuerpo a muchos cráneos que hablan de la deuda externa que tenemos para varias generaciones. ¿Qué tipo de derecho internacional es el que se adjudica la potestad de decir que alguien que todavía no nació y que nacerá dentro de 50 años tiene una deuda con alguien?
Bueno, con mucho gusto lo analizamos en la próxima, pero espero que los que todavía estamos con los pies sobre la tierra podamos dar respuesta inmediata ahora a esa deuda mal contraída. Le agradecemos muchísimo, doctor. Muchas gracias, Hasta doctor. pronto. Muchas gracias. Hasta luego. AM 740. Radio Rebelde. Alta